cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue conmigo, está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor los bendiga. Vamos a abrir la palabra de Dios para meditar hoy en la profecía de Isaías, capítulo 35. Dice así la palabra de Dios: Se alegrarán el desierto y el sequedal. Se regocijará el desierto y florecerá el azafrán, o como dicen algunas otras versiones, la rosa
el lirio, los lirios. Florecerá y se regocijará, gritará de alegría. Se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor y el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un ciervo, gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales serán morada de juncos y papiros. Habrá allí una calzada que será llamada Camino de Santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. No habrá allí ningún león ni bestia feroz que por él pase. Allí no se les encontrará, porque allí pasarán solamente los redimidos. Y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido. En esta mañana nosotros queremos pensar en este pasaje y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo esto fue escrito? ¿Cuándo fueron dichas estas palabras? Estamos en la época, obviamente, del profeta Isaías, en el reinado del rey Ezequías, y en los capítulos precedentes se lee del juicio de Dios, que Isaías, en nombre de Dios, habla para las naciones circunvecinas que están representadas en Edom. El capítulo 34 es muy contrastante con este capítulo 35, que es un capítulo de esperanza. El capítulo 34, el anterior, es un capítulo de juicio. Se piensa en Edom, pero hay algo que es importante tener en cuenta. En este pasaje y en otros de la Escritura, de la profecía, muchas veces los episodios de juicio sobre una nación, sobre una persona, en un hecho determinado en la historia, tienen que ver obviamente con ese hecho, pero ese hecho es representativo de otros, aunque no se mencionen taxativamente. Y el capítulo 35 habla de la esperanza que viene después de los momentos de dificultad para Israel y para la iglesia del Señor. Entonces, se estaba pensando en el retorno de la cautividad de Babilonia. Este es el período asirio. El imperio asirio cayó frente al imperio caldeo, al imperio babilónico. La secuencia histórica de estos imperios es Asiria, después el imperio babilónico y luego el imperio medo-persa. En la época del imperio medo-persa, con Ciro retorna el pueblo de Dios a la tierra prometida, se reedifica la ciudad, se reedifica el templo. Pero aquí no estamos en ese periodo, tampoco estamos en el periodo babilónico, porque todavía no había llegado, sino que esto está escrito dentro del periodo asirio. Es decir, se está adelantando porque es profecía, es palabra que el Señor dio al profeta para que pudiera expresar el futuro. Entre paréntesis, volvemos a decir en esta mañana que el único que conoce el futuro es Dios. No hay otro ser en todo el universo que sepa lo que va a pasar en el próximo instante, ni lo que va a pasar el año que viene, ni lo que va a pasar dentro de 1000 años. Por eso todas estas personas que tiran cartas, todas estas personas que dicen que te van a adivinar el futuro, son chantas. No es posible esto. La palabra de Dios condena a los agoreros. La palabra de Dios condena a todo aquel que pone a hablarse de algo que va a suceder en el futuro cuando eso no fue dicho por Dios. Y entonces tal persona sería lo que la Biblia también llama o denomina un falso profeta o una falsa profetisa. Bien, la aplicación inicial tiene que ver con el retorno de Babilonia. Iban a ser llevados cautivos y van a volver.
luego hay otra aplicación que vamos a desarrollar en uno de los puntos del mensaje que da Jesús de algunos versículos de este pasaje, que es en el tiempo de él, en el tiempo de Juan el Bautista, en el tiempo de su ministerio público. Pero así como este pasaje tiene que ver con el retorno de los judíos de Babilonia, anticipadamente, obviamente, todavía no habían sido llevados cautivos, repito. También Jesús hace una interpretación y lo aplica, parte de este pasaje lo aplica a la época y concretamente a la vida de Juan el Bautista. Y esto nos da un principio. Este pasaje también es digno de aplicarse. En cada circunstancia de apremio, de tristeza, de angustia, de prueba, de sequedad, como dice el pasaje cuando comienza, para el pueblo de Dios. Y finalmente, todas estas bendiciones que hablan de que lo seco se va a convertir en verdor, etcétera, etcétera, se puede aplicar a lo largo de la historia, en nuestro presente y también en el futuro, y aún en el último futuro, si ustedes me permiten la frase, con el retorno del Señor Jesucristo a la tierra. Bien, vamos a pensar en tres instancias de este pasaje. La primera tiene que ver con el ánimo, animar. El pueblo tenía que ser animado. ¿Cómo tenía que ser animado el pueblo? Fíjense que el texto que hemos leído menciona los dos primeros pasajes. Obviamente que esto es una alegoría. El texto no quiere hablar de la creación, no quiere hablar de la sequedad, no quiere hablar del verdor en sí como un fin en sí mismo. Está representando lo que va a pasar con la vida, con las circunstancias, con lo que nos rodea como personas, como pueblo, como nación, como iglesia. Y entonces dice, fíjense que esto es un tema realmente donde entra lo sobrenatural, porque el desierto, el sequedad y el desierto va a florecer. Ustedes saben que hay una tendencia en el planeta al revés, justamente con todo el decaimiento de las buenas prácticas del hombre para con la creación, lo que se conoce como el tema ecológico, lo que estamos haciendo es aumentar hoy por hoy las zonas desérticas. Va a florecer, se va a regocijar, va a gritar de alegría. Y entonces menciona, algunas versiones antiguas cuando hablan de la sequedad, del Arabá, que era la zona desértica que estaba en el sur de la tierra prometida. Pero cuando se habla del verdor, pone nombres como el Líbano, donde estaban esos bosques, estaba la cadena montañosa, allí en el norte de la tierra prometida, seguía a la zona de Galilea, y esa cordón estaba el Líbano, el antilíbano. Ese cordón montañoso era paralelo a la costa, y alrededor de esas montañas, de esos picos, los bosques que había de cedros, también de cipreses, pero eran famosos los cedros del Líbano. Ahora no hay tiempo hoy para ponerse a detallar, pero es algo fantástico, y ver algunas fotos no muchas décadas atrás, de algunos bosques que quedaron. Eso ya no es como era en la época del Antiguo Testamento. Y se habla también, esto hablando del Líbano, se habla del Monte Carmelo, otra zona fértil, preciosa, hermosa. Y se habla de la llanura de Sharón. El lirio de los valles es la rosa de Sharón. Ellos verán la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque lo que era muerto, lo que representaba angustia, mortandad, depresión, se iba a convertir en alegría, en vida, en vigor, en verdor. Ellos verán la gloria del Señor, obrando al Señor, y el esplendor de nuestro Dios. Fíjense, ellos verán, los verbos están en futuro, eso va a suceder. Isaías usa este pasaje de lo que va a suceder en un momento más angustioso del pueblo. Y lo está animando, en primer lugar lo está animando diciéndole cómo Dios es, pero mayoritariamente en este pasaje lo que Dios va a hacer. Ese Dios que es como es, ¿qué es lo que Él va a hacer para bendición de su pueblo y para mostrar su gloria a su pueblo? Así que para animar les va a decir en primer lugar que tienen que tener fortaleza, que tienen que tener ánimo. Fortalecer las manos cansadas. Hay una palabra hebrea, nos dicen los eruditos en el idioma, que tiene que ver aquí con el tema de asir, retener firmemente con la mano.
Por eso dice fortalecer las manos cansadas, porque estamos cansadas de agarrar, estamos cansadas de sostener. Dice, no, firmemente, tomen. Esa es la figura que se da aquí. Y también ese aliento que viene para el presente tiene que ver, como dije, con las bendiciones futuras. Pero mientras estamos en la situación difícil, como en esta pandemia, retengamos nuestra profesión, retengamos, estemos firmes en nuestra fe, porque la salvación está pronta a llegar. Afirmar las rodillas endebles. Esto significa cuando alguien tiene que estar parado y debe mantenerse en su sitio para no ser empujado, para no ser tironeado, sacado de su lugar y que otro venga a ocupar su posición. Esta es la idea. Sean fuertes. Dice más adelante en el versículo 4, Dios viene con retribución, decía la versión Reina Valera 60, con venganza, con retribución. Él mismo vendrá, Él mismo, y Él os salvará. Miren, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Nosotros no fuimos llamados nosotros no a cambiar las injusticias. Todo lo que podamos hacer para vivir en un mundo justo lo tenemos que hacer, pero no fuimos llamados. No se nos permite como cristianos ejecutar venganza. El Señor mismo dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en este pasaje digan a los de corazón temeroso. El que tiene temor se apura. Y cuando se apura, le salen las cosas mal. Por eso digan, no solo al de las manos cansadas, no solo al que tiene las rodillas temblorosas, sino a los que tienen el corazón apocado, a los que están temerosos, no teman. ¿Por qué? Porque el Señor viene a hacerse cargo, Él va a solucionar no solamente la injusticia, va a cambiar la situación, de tal manera que los culpables merezcan su castigo y tengan su retribución, y los inocentes puedan también gozar de justicia y de paz en sus corazones. No tengan miedo, su Dios, la versión Reina Valera dice, y el mismo Dios vendrá. ¡Ja! Y el mismo Dios vendrá. Ven tú, Jesús, más cerca, cantábamos en mi necesidad. Ven tú mismo, Señor. Ven tú mismo y obra. Miren, cuando lo que aprisiona nuestros corazones es fuerte, a veces es sabio orar y decirle, Señor, ven tú mismo. El Señor puede trabajar en nuestras vidas, puede enviar un pastor, puede enviar un hermano, puede enviar un médico, puede enviarnos un libro, puede enviarnos un ángel. El Señor puede usar distintos medios para trabajar en nuestra necesidad, pero a veces cuando la necesidad es tan apremiante, brota del interior de nuestro ser esta oración, ven tú mismo, Señor. Yo recuerdo a mi querido abuelo, el pastor Daniel Daglio, visitando a su hermano, el que le seguía, era el hermano mayor, su hermano tenía 3 años menos y después tenía dos hermanos más chicos, y Felipe Daglio, un gran predicador del Evangelio, estaba muy mal, a punto de partir. Así que fuimos a verlo, nos recibió allí la sobrina de mi abuelo, la prima de mi mamá, mi tía segunda, la hermana Nidia de Bedrosian, y que estaba con él, y allí fuimos. Fue mi abuelo, mi madre, mi padre, y yo era un chico, tendría 11 años, 12, 13 años. Y allí yo vi como el abuelo se acercó al hermano. Porque don Felipe, que tenía una voz impresionante, que podía hablarle a un estadio entero sin micrófono, los que lo conocieron saben que no estoy exagerando, tenía una voz de trueno, don Felipe Daglio. En ese momento no tenía fuerza ni para hablar. Y él estaba pasando el momento de la agonía, del trance final, y allí se acercó. Mi abuelo le leyó 2 textos de un salmo. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y Él guiará a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. No me voy a olvidar de eso. Vieron que eso no se enseña en una clase, ¿no? ¿Cómo hablarle a un moribundo? No hay clase de eso, ningún seminario, ningún instituto. Eso se aprende de otros, pero se aprende mucho viendo. Por eso Jesús llevaba a sus discípulos con él. Así que cuando escuché esto,
él le dijo unas palabras, se le acercó al oído, pero como el abuelo mío era predicador, también tenía voz fuerte, y aunque habló despacito, escuchamos, porque estábamos en una habitación en silencio, y después oró. Y cuando oró, él dijo, para animar a su hermano, Señor, ven tú mismo y obra en él. Dios mismo vendrá y os salvará. Ven tú mismo, Señor, ahora, y asiste a Felipe en este tiempo de dificultad. Y no pasó mucho tiempo y Felipe Daglio, el pastor Felipe Daglio, partió a la eternidad. Él vendrá en medio de nuestros temores, por la injusticia circundante, por las vicisitudes o situaciones también como esta pandemia. El Señor está al tanto de lo que pasa con su pueblo. El Señor está al tanto de lo que vivimos. Y si se están haciendo y cometiendo inmoralidades y corrupción en nuestro país y en el mundo, utilizando la industria farmacológica, utilizando el tema de la salud, utilizando cuantas otras cosas, robando a veces con las partidas de dinero que vienen para la gente necesitada, el Señor lo está mirando. Y Él mismo vendrá y dará retribución. Pero no tomemos venganza por nuestras manos. No hagamos lo que al Señor le pertenece. Al contrario, animémonos. Finalmente quiero decirles que estas palabras de ánimo, estos versículos 3 y 4 que yo acabo de leer, los escribí en una hoja, tamaño oficio. En el año 1978 estaba haciendo el servicio militar, entré en servicio en marzo y finalmente en diciembre de ese año yo estaba en Río Gallegos por el problema de las islas en el sur con la disputa que tuvo la Argentina con Chile. Y allí en esa Navidad que fue difícil para la familia, escribí en una hoja con la máquina de escribir, usé los asteriscos y con los asteriscos armé un pino y abajo del pino, algo geométrico, puse estos textos. Isaías, capítulo 35, versículos 3 y 4. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, Dios mismo vendrá y os salvará. Y abajo firmé Hugo Expósito, Hugo. Y lo envié a mis padres por un correo que yo tenía a disposición. Y eso llegó, lo hice unos días antes, no podía comprar una tarjeta, no había mail, no había WhatsApp, y eso envié. Y mi padre sacó unas cuantas fotocopias en su empleo, en su trabajo, y repartió entre algunos allegados y la familia. Y tengo por ahí algunas. En tiempos de dificultad debemos animarnos con este método, que es el método de la Biblia. Si hoy no estoy pasando un buen momento, pienso en la gloria que vendrá en el futuro, pienso en la vida eterna, pienso en el regreso del Señor y pienso que este tal vez no sea el final. Lo fue en este día para la querida hermana Nelly Carvajal, que partió a la eternidad hoy temprano, antes, alrededor de las 5 de la mañana, 5:20, su hijo me avisó, le contesté enseguida. Y nos estamos preparando para el momento de llevarla al cementerio mañana, con todas estas restricciones que hay. Para ella hoy terminó su estado aquí, pero el Señor ya la recibió con brazos abiertos. También es parte de nuestro ánimo. La muerte no es el final para el creyente, es el comienzo de las últimas cosas. Partimos para estar con el Señor, partimos para estar con Él cara a cara, para verlo y para esperar ese día glorioso de la resurrección de entre los muertos. En segundo lugar, el pasaje nos dice que tenemos que esperar. Tenemos que esperar. ¿Por qué tenemos que esperar? Porque los versículos 5 y 6 dicen que van a suceder milagros. Esperar en la esperanza de la fe, esperar en Jesucristo, esperar en Dios, anima nuestra vida en un presente difícil. Esta semana hablaba con varios hermanos y con gente que no es del Señor y había un denominador común. Estamos cansados de la cuarentena, esto ya no se puede más. Así que matiz más o matiz menos, este era el denominador de los comentarios que había en las llamadas telefónicas y en los WhatsApp.
Y la palabra de Dios nos dice de que debemos esperar en Él. Si Él dice que vendrá, si Él dice que cambiará el desierto en verdor, en tierra fértil, creamos en Él, porque Dios no miente y Dios no cambia, y lo que Él dijo se cumple como atestigua, página a página, su palabra, la Biblia. Dios no miente. Dice, los ciegos verán. Fíjense cómo ingresa dentro de la esfera sobrenatural. No estamos confiando en un político cuando la Biblia dice que el desierto se va a convertir en un verdor. Estamos confiando en Dios cuando dice que si mi vida está en zona árida y desierta, ¿podrá ser transformada? Sí, si lo creo de todo corazón. Él la transforma en un verdor. Los ciegos verán. Los sordos escucharán, los cojos saltarán, los mudos hablarán. Y yo quiero que ustedes piensen ahora cómo este poder sobrenatural del Espíritu de Dios trabaja y obra esto. A tal punto que estas palabras que son leídas aquí en los versículos 5 y 6, Jesús las trae en el momento en que vienen los mensajeros de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba preso. ¿Qué pasó con Juan el Bautista preso? Fíjense lo que dice Mateo 11, 4 y 5. Habían venido y Juan, que era un paladín, Juan que fue, como dijo Jesús, el más grande de los nacidos de mujer, un profeta excepcional, sin embargo fue llevado preso injustamente. Injustamente, ustedes conocen toda la historia. Le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Por predicar lo que tenía que predicar y por decir lo que había que hacer y lo que no había que hacer en nombre del Señor. A la gente no le gusta escuchar lo que tiene que cambiar. La gente se pone bien cuando los predicadores decimos cosas que satisfacen a la gente. Los hermanos de las iglesias se ponen bien cuando los pastores les predican cosas que quieren escuchar, pero cuando les dicen cosas que no quieren escuchar se ponen mal, al punto que algunos atacan. ¿Y qué tenemos que hacer? Tranquilidad espiritual. Tranquilidad espiritual. Orar al Señor, que Dios toque los corazones. Pero miren lo que dice Jesús aquí. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Juan dudaba. ¿Será este el que ha de venir? Porque al final yo estoy preso, van a matarme. Y ahora, claro, la prueba te trae, la prueba te va erosionando la fe y te va arrinconando y te lleva a la esquina, al rincón de la duda. Y entonces manda a sus discípulos y le preguntan a Jesús. ¿Qué preguntan? ¿No era Juan el Bautista el precursor del Mesías? Sin embargo, él que había abierto, se había anticipado y preparó el camino para el Señor, o por lo menos lo predicó para que el pueblo de Israel preparara la senda para el Señor, va a decirle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y el Señor le dice, respondiendo Jesús, versículo 4 del capítulo 11 de Mateo, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Así Jesús animó a Juan. Lo animó con este pasaje. Quiere decir que este pasaje no solamente tiene su aplicación en el momento del retorno del pueblo de Babilonia otra vez a la tierra prometida, sino que ahora Jesús lo toma en otro momento de dificultad para una persona, para un siervo de él como Juan el Bautista, y toma estas palabras y la aplica a esa circunstancia. Entonces, esto nos ayuda en la interpretación y en la aplicación de este pasaje y de otros, porque podemos tomarlo para nosotros hoy también. Como he dicho anteriormente, en nuestra prueba, en nuestro desánimo, en nuestra depresión, en nuestra angustia, y fortalecernos en el Señor. La sequedad, termina la estrofa en hebreo, que está marcada en las Biblias, que tienen los trozos de la escritura en prosa, lo tienen marcado con un espacio mayor, dice, la sequedad se convertirá en estanque, en manantiales, las zonas donde habitan los chacales, zonas desérticas,
serán transformadas de tal manera que allá habrá juncos y papiros. Por supuesto que esto es una figura de lo que va a suceder en la vida, de lo que va a suceder en el pueblo de Dios, en la familia de Dios. Calidad de vida, la creación que circunda, la bendición de Dios que influye en todo lo que nosotros somos y por ende en lo que haremos. Sendas Dios hará. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Valor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Donde no lo hay. Así que no solamente animémonos en el Señor, sino que aprendamos con este pasaje a esperar en Él, a esperar su intervención todopoderosa, sobrenatural, en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro pueblo. Y por último, si nosotros nos animamos y si nosotros esperamos, tenemos que prepararnos porque va a suceder. Y los versículos 8 al 10 hablan, y yo quiero detenerme en dos cosas. Una es, hablan de un camino de santidad. Habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. Yo me recordaba del camino angosto y del camino ancho. Qué difícil es seguir el camino angosto que lleva a la vida y qué fácil que es transitar el camino, la autopista ancha que lleva a la perdición. Isaías 43 dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto era parte del mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista, para preparar la venida de Jesús, toma este pasaje, y este pasaje, obviamente, Jesús lo usó para animar a Juan, el profeta lo usó para animar al pueblo en ese momento, pero Juan, antes de que él se desaliente él mismo, cuando va predicando al pueblo para que se arrepienta, en el bautismo de arrepentimiento que él realizaba en el Jordán, muchos venían a él y eran bautizados, era un bautismo de arrepentimiento, no el bautismo cristiano que practicamos nosotros, dice que él también tomó este pasaje, que lo guió en su predicación para preparar al pueblo para el ministerio de Jesús. Fíjense la multiplicidad de aspectos y de aplicaciones que tiene este pasaje. Preparad las sendas, el camino, enderezad. No solamente este será un camino de santidad, el camino de santidad, ¿qué es la santidad? La santidad, si ustedes me permiten, absoluta, es la falta total de pecado en una vida. Nosotros somos falibles. Hemos confiado en Jesucristo, lo que hemos entregado nuestra vida a Él, y tenemos la seguridad de la vida eterna porque Él perdonó nuestros pecados, nos limpió de toda maldad. Nosotros como cristianos a lo largo de nuestra vida pecamos. Tenemos pecados de, dicen algunos, comisión y omisión. Es decir, cosas que tendríamos que hacer que no hacemos y cosas que hacemos que no tendríamos que hacer. Y dentro de esos pecados están los que nos son ocultos y los que no, como dice el salmista. Algunos nosotros los vemos y decimos: perdóname, Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero otras no lo vemos. Y tenemos que esperar y recurrir. ¿Por qué los padres corrigen a los hijos? Porque los hijos van caminando y hay cosas que no ven. ¿Por qué la iglesia interactúa o interactuamos unos con otros? Porque a veces nosotros mismos no vemos algo que está mal en nuestra vida. Quizá no lo hagamos a propósito, pero entonces es la iglesia la que tiene que trabajar y ayudarnos a corregir eso. Fíjense lo que pasó con Saulo de Tarso. Se convirtió de verdad en el camino de Damasco y empezó a transitar un camino de santidad. Dios lo había transformado de perseguidor de la iglesia. Lo estaba el Señor llamando para ser un siervo suyo y enseñándole que tenía que sufrir por el Evangelio. Saulo de Tarso se convierte. ¿Pero qué sucede?
empieza a predicar en Damasco. Pero pronto, cuando llega, y los judíos cristianos, empiezan a escuchar de él, dijeron, no, este es el que asolaba la iglesia, este es el que perseguía a la iglesia, ¿se habrá convertido realmente? Ahora, no juzguemos a una parte o a otra, hubo un proceso, y lo cierto es que en la soberanía de Dios, Pablo no salió a la obra misionera enseguida, pasaron 14 años, hasta que finalmente Bernabé lo va a buscar, y lo trae a Antioquía de Siria, y están allí juntos con otros 3 líderes más, hasta que el llamado del Señor, en Hechos capítulo 13, se hace patente: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Pero había pasado tiempo. No solamente que Saulo había cambiado, la evidencia había sido captada por la iglesia. Dios llama, la iglesia reconoce. Qué importante que es este proceso. No nos podemos llamar nosotros, obviamente, pero aun cuando Dios nos ha llamado, no podemos nosotros cerrar todo el proceso. Necesitamos de los otros que den testimonio y evidencia de que nosotros hemos cambiado. Cuando Pablo lleva a Timoteo, a su equipo, pasa por su ciudad, el libro de los Hechos dice que todos daban buen testimonio de él. Así que Saulo de Tarso tuvo que esperar, fíjense, hasta que la iglesia percibió, tuvo evidencia suficiente de que su vida realmente había cambiado y de que estaba listo para realizar la obra. Pero no solamente es esto. La Biblia habla de un camino de santidad, los creyentes que tienen que cambiar cosas y los que todavía no son creyentes, que no están en camino de santidad. ¿Cuántos creyentes tienen que cambiar cosas? Hermanos, tenemos que animarnos, tenemos que esperar en Dios. Como este pasaje nos enseña, y ya hemos dicho en los puntos anteriores, pero nuestras vidas tienen que ser vidas puras, porque dice que por este camino y en la dirección hacia donde iban, que era hacia Sion, hacia Jerusalén, porque está hablando de los cautivos inicialmente, de los que estaban en Babilonia, que añoraban Jerusalén, que añoraban el templo, que añoraban alabar al Señor en el templo de Jerusalén. Dice, no, los impuros, los necios, no van a entrar, no van a poder transitar este camino, no van a llegar. Solo los que sigan el camino, solo los que sigan el camino angosto, como decía Jesús. No habrá en ese camino león, bestia feroz. No habrá peligro, quiere decir, porque estaremos, el Señor nos bendecirá, nos sacará de la angustia actual y nos llevará a ese remanso, a esa bendición. Fíjense que la bendición es andar en santidad. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? La bendición puntual, la bendición quick de Dios, rápida, instantánea de Dios. Pero aquí se habla de un proceso. Se habla de que para llegar a ese momento se transita por un camino de santidad. Volverán los rescatados y entrarán a Sion. Y aquí estoy terminando y me quiero detener. Sion, como dicen algunas versiones, es Jerusalén, el monte Sion. Entrarán a Jerusalén. ¿Y Jerusalén qué es? La ciudad. Era la gran ciudad de la tierra de Israel. La ciudad donde estaba el templo, donde estaba el palacio del rey. Jerusalén. ¿Qué significa la ciudad? En tiempos de normalidad significa bullicio, significa vida. ¿Qué hacen las personas que viven alrededor de una gran ciudad, en las zonas menos pobladas, en el campo? Van a la ciudad para proveerse, para encontrarse. La ciudad, el movimiento, la vida, la dinámica de una ciudad. Y yo pensaba en este tiempo, no podemos salir, no podemos disfrutar de un abrazo, no podemos disfrutar de un café. Pensemos en lo bueno de la ciudad de Buenos Aires, no en lo malo, en lo bueno. No podemos ir a un teatro, no podemos ir a un cine, a ver cosas lícitas, obviamente. No podemos ir a un café, encontrarnos con un amigo, no podemos salir a comer, no podemos ir a un parque, no podemos ir, tenemos una costa tan linda en el Río de la Plata, no podemos ir a disfrutar un día de sol, no podemos ir a caminar por una plaza, por Palermo, por Puerto Madero, por donde sea, no podemos salir de la ciudad de Buenos Aires, ir a las zonas del campo que tanto me gustan, de la llanura, y disfrutar de los árboles, disfrutar del pasto, disfrutar del oxígeno, del aire.
No podemos. Pero el pasaje nos va a decir a nosotros que nos preparemos, porque entraremos no un día a la normalidad, que sí va a venir otra vez en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del mundo, sino que para animarnos no pensemos en eso, pensemos en Sion, pensemos en la Jerusalén celestial, en la Jerusalén celestial, en la Sion celestial, monte de tu santidad, oh Dios. Así cantaba el coro de Lanús que dirigía a mi madre, una canción tremenda. Monte de tu santidad, oh Dios, donde tus hijos de Jerusalén celestial. Y así seguía hablando de la alabanza eterna que nosotros viviremos en la eternidad. Pensemos más en el cielo, hermanos. Desatornillémonos de esta vida en medio de esta dificultad. Que esto sea una de las cosas positivas de este tiempo. Que aprendamos, siempre digo, los pies están aquí, porque el Señor nos tiene con vida en este mundo, pero aprendamos a mirar más allá. Alcen los ojos y miren los campos. Están blancos para la siega. El creyente ha sido llamado a tener visión de este mundo y no perder la visión de la eternidad, porque hacia allí vamos, por un camino angosto, por un camino de santidad. Preparémonos cada día en nuestra vida y así animemos nuestro corazón, esperemos en el Señor y preparémonos, porque llega y llegará más rápido de lo que ustedes piensan el tiempo de gozo y de alegría, como termina esta palabra, y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sion con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna, y alcanzarán, la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Que Dios nos bendiga. Amén. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás,